Voy a pedirte un favor. Acompáñame a uno de esos libros que casi no leemos. Pero yo sé que tengo una iglesia que le gusta leer y ama leer. Entonces es una iglesia que sí lo ha leído. ¿Listos? Acompáñame a Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Cuando estés ahí me contestas con un amén. Ok, fíjate bien. Esto que Dios puso en mi corazón de predicar hoy es para los que ya son padres, pero también es para los que van a ser padres. Ojo, es para los que ya son, los que han sido y los que serán. Amén. Ok. Y observa lo que vamos a hablar el día de hoy. Va a producir un efecto en nuestras vidas de lo que un padre no debe hacer o de lo que un padre debería de hacer. Amén. Ok. Dice ahí la palabra en Primera de Samuel capítulo 3 verso 1. Dice: el joven Samuel ministraba ante el Eterno en presencia del sacerdote Elí. Y la palabra del Eterno era de mucha estima en aquellos días. No se manifestaba ninguna visión. Creo que en tu Biblia dice: la palabra del Eterno escaseaba, ¿verdad? Ojo, observa eso. ¿Cómo es posible que la palabra del Eterno escasee si había un sacerdote? Había sacerdote y estaban los hijos de él como sacerdotes. Entonces, ¿cómo estaba escaseando la palabra? Observen. Verso 2. Pero sucedió en aquellos días, mientras Elí, cuyos ojos comenzaban a opacarse y no podían ver bien. Aquí hay otra parte. Y la lámpara del Eterno todavía no se apagaba. Estaba acostado en su cama, que Samuel dormía en el templo del Eterno, donde estaba el arca de Dios. Ok, cierra tus ojos un momento. Padre, tú eres bueno, Dios, y tú eres maravilloso. Tú eres eterno, Señor, y eres santo. Y tú harás grandes cosas en nuestras vidas, Dios, porque tú así lo tienes diseñado, preparado y estipulado para nosotros, Dios. Gracias por bendecirnos, por amarnos y por llenar nuestras vidas, Dios, de tu amor y bendición. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús, que tu Espíritu Santo sea el que hable a la vida de estos hombres y estas mujeres hermosos y preciosos en ti, Señor. Amén, amén y amén. Toma tu lugar, precioso. Fíjate bien. Aquí hay algo muy hermoso y hay algo que tenemos que aprender juntos. ¿Alguna vez has sentido que la gloria de Dios se ha ido de tu vida? ¿Alguna vez has sentido que la presencia de Dios ya no está con la fuerza que estaba al principio? ¿Alguna vez has sentido que tu fe mengua? ¿Que tu fe ya no es la misma? ¿Alguna vez has sentido que ya no fluyes en el Espíritu como fluías? ¿Alguna vez has sentido que hay algo que te está ganando? Y observa, dice aquí la palabra de Dios que la palabra escaseaba en aquellos días. Pero ¿cómo es posible que la palabra escaseara si había un hombre de Dios ahí? Hay dos motivos claves por los cuales la palabra de Dios puede escasear en un lugar. Número uno, la dureza del corazón de la gente. La dureza del corazón de la gente ocasiona que no fluye el Espíritu.
la dureza del corazón de las personas ocasiona que ya no fluya. Pero también hay otra cosa. Ya no fluye la palabra cuando hay corrupción en el sacerdocio. Observen eso. Voy a explicar algo más allá. ¿Saben ustedes por qué hay avivamiento en iglesias y de repente son avivadas? Y hay otras iglesias que, a distinto de un avivamiento, hay iglesias que fluyen todo el tiempo en el Espíritu y otras iglesias tienen un avivamiento. ¿Sabes tú por qué hay un avivamiento? Porque el avivamiento es para purificar la iglesia de los pecados que están ocultos e incrustados dentro de la dureza del corazón de las personas. Entonces el avivamiento es para purificar a la iglesia y purificar a la gente, pero la purificación debe de empezar desde la cabeza, que es el sacerdocio. ¿Se dan cuenta? Y hay otras iglesias que fluyen en el Espíritu, fluyen, y son iglesias que han aprendido a vivir en el Espíritu, han aprendido a vivir dominados por el Espíritu, han aprendido a vivir en obediencia al Espíritu. Esas iglesias no les dicen que son avivadas porque la gente no la entiende, pero esa iglesia es un avivamiento verdadero que se mantiene, se sostiene y fluye. Amén. Ahora, ¿qué pasaba aquí? ¿Qué estaba pasando? Elí era el sacerdote, pero también era el padre. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? Fíjate bien, dice la Escritura que comenzaban a oscurecerse sus ojos. Muchas de las veces, ¿cuántos de nosotros, nuestros ojos se oscurecen no porque nos esté fallando la vista, sino es porque simplemente no queremos ver y no queremos observar lo que está pasando en nuestro entorno? Nuestra casa anda pies hacia arriba, anda por ningún lado, pero nosotros no queremos ver, ni queremos aceptar, ni queremos observar lo que está pasando. Y nos dirían por allá en mi pueblo, nos hacemos de la vista gorda, y entonces estamos perdiendo la vista, la visión. Pero ¿sabes quién es el encargado de que la lámpara no se apague en tu casa? Vamos a Éxodo capítulo 27, hijos, por favor. A ver, ¿me lo lees, hijo? En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y tus hijos, para que hagan delante del Eterno desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. ¿Quién crees que es el que tiene que encender las lámparas en tu casa para que en tu casa haya luz, literalmente, simbólicamente, cuando hay tinieblas? ¿Quién crees es el que tiene que prender las lámparas? ¿Quién? El sacerdote de la casa. Uts. Nuestro sacerdote mexicano dice: vieja, tú estás más cerca, tú ve y préndelas, yo ya me acosté. ¿Quiénes tienen que aprender, varones? Bendito Dios. ¿Y qué pasa cuando el sacerdote vive más a oscuras que afuera?
¿Sabes por qué es el simbolismo de las lámparas? Porque el sacerdote tiene que ver, aún en la noche, lo que quiere entrar a su casa. ¿Y sabes cómo se enciende la lámpara? Dice la escritura que la oración es como si fuera aceite. Y la lámpara necesita aceite. Amén. Si no hay aceite, no hay llama. Y si no hay llama, no hay luz. Y si no hay luz, entrará a tu casa cualquier cosa y la va a destrozar. La va a hacer pedazos. Fíjate lo que dice la palabra en el verso 11 de el 3 de Samuel. ¿Listos? Fíjate cuando Dios va a ejecutar un juicio sobre una casa. Observa, aquí en la casa de Elí, Dios va a ejecutar un juicio sobre la casa de Elí, sobre sus hijos de Elí y sobre los descendientes de Elí y de sus hijos. Observa, dice el verso 11, ¿lo lees, Ramón, por favor? Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: No. 3:11, primera de Samuel 3:11. Y el Eterno dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, y a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y al que la oyere, ¿le qué? Retiñirán. ¿Saben qué significa eso? Voy a hacer juicio con Elí. Voy a hacer morir a sus hijos porque me han desobedecido. Eso retiñe en los oídos de otra persona y dice: ¿qué va a hacer Dios? ¿Va a eliminar a los hijos de Elí? Pero ese sacerdote lo va a hacer. ¿Qué tienes que hacer tú entonces? Si retiñó en tus oídos, ¿qué vas a hacer? A ponerte a cuentas. Porque si dices, si al sacerdote, que es el sacerdote, no se la va a fiar, imagínate, y ahí te va. Y ahorita te voy a decir cuántos años le tuvo paciencia Dios a los hijos de Elí. ¿No crees que Dios actuó de la noche a la mañana? Ahorita vas a saber cuántos años le tuvo de paciencia. ¿Y cuántos años de paciencia te ha tenido a ti? Aleluya, esa no gustó. Así no, pastor. Verso 13, ¿qué dice el 13, Ramón? Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Ahí está. Fíjense bien lo que hace Dios. Dios no llega y ejecuta el juicio así nada más por nomás. Primero Dios te muestra en lo que estás haciendo y que estás mal, ¿sí o no? O sea, no digas que Dios no te dijo. No digas que Dios no te mostró. A Elí le mandó primero a un profeta y no obedeció. Y después Dios le habla directamente. Otra vez, Ramón, por favor. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. ¿Y él no qué? Les ha estorbado. Dice la iniquidad que él sabe y él no le saqué. ¿Sabes qué significa estorbar? Es ponerte enfrente de la persona y decirle: por este camino no vas a transitar, por este camino no debes de andar, por este camino no puedes hacer, porque este camino te va a llevar a la destrucción. A mí no me importa, yo ya estoy adulto, yo ya sé lo que hago. Quítese, vejete, quítese de enfrente.
Una segunda vez lo tienes que hacer, porque en la tercera viene el Señor. ¿Quién tiene que estorbarle? Elí sabía lo que estaban haciendo sus hijos. Dios se lo había mostrado. Él no estaba exento de no saberlo. Él sabía lo que sus hijos estaban haciendo y él no les estorbó. Él no les llamó la atención. Él no hizo nada porque sus hijos no siguieran ese camino que estaban haciendo o que estaban siguiendo. Sus hijos estaban bajo su responsabilidad y bajo su autoridad de padre. Pero observa esto, sus hijos ya servían en el templo. Y si sus hijos no le querían obedecer como padre, tenían que obedecerle como el sacerdote de esa casa o el sacerdote del templo. Si no me quieres obedecer como tu padre que soy, me vas a obedecer como el sacerdote de esta casa. Pero si no hay padre y no hay sacerdote, imagínate. Acompáñame para saber de dónde inició toda esta tragedia. Ustedes han leído que el Elí estaba en una silla cuando le dijeron que sus dos hijos murieron, se fue hacia atrás de la silla y se desnucó. Y la nuera abortó. Acompáñame, dale la vuelta a la hoja y acompáñame al 2:12. ¿Listos? A ver, Ramón, ¿qué dice el 2:12 en tu Biblia? Te tocó, mijo. Los hijos de Elí eran hombres limpios y no tenían conocimiento del Eterno. ¿Y no tenían qué? Conocimiento. Te voy a decir la traducción como dice en una Biblia hebrea. Dice, y los hijos de Elí eran hijos de Belial. Belial significa inútil, sin provecho, perverso, perdido, incrédulo, desorden, vileza. Entonces los hijos de Elí, ¿cómo diría la palabra? Eran unos ¿qué? Servían en el templo, pero para Dios eran unos inútiles. ¿Qué? Pastor, en una de sus Biblias dice perversos, ¿verdad? ¿O de qué era? ¿Cómo dicen sus Biblias? Impíos. Ajá. Sinvergüenzas. Sinvergüenzas. No sé la de René que diga René. Sinvergüenzas. Ok. ¿Se dan cuenta, hijos? Y aparte de ser hijos de Belial, no tenían conocimiento del Señor. Santo Dios. Te digo algo. Si tú crees que tus hijos, porque son tus hijos, saben Biblia, te equivocaste. Tus hijos no van a ser salvos porque tú eres salvo. Tus hijos necesitan tener un encuentro con Jesucristo cara a cara de verdad y renunciar a su vida de inutilidad, de desorden, de perversidad, de maldad, de estar perdidos, de ser viles, de ser hijos de Belial. Pero ¿cuál es la causa de que ellos se hayan echado a perder tan feo? Vamos al versículo que sigue del 12. ¿Qué sigue ahí, Ramón? ¿Qué dice Ramón? Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfo de 3 pies. Fíjense bien. Ahí les va.
en el Medio Oriente hay unos carneros, el nombre es Bisur o Basur, no me acuerdo exactamente el nombre, se me fue. Pero estos carneros tienen una peculiaridad. Estos carneros, la cola no es delgada, es una cola que empieza angostita y luego se hace ancha, como por aquí así de ancha. Cuelga la cola y pega en el piso, pero la cola es gruesa, es de espesor. Y esa cola llega a pesar aproximadamente 8, de 7 a 9 kilos. Imagínense lo que trae el borrego cargando ahí atrás. Y sabían ustedes, perdón, carnero, y sabían ustedes que eso para en el Medio Oriente es un platillo exquisito. Es lo mejor del carnero. La cola, su pedacito de cola y con la grasa que hace en la cola. ¿Qué creen ustedes que era lo que pedía Dios? La cola. Dice la escritura, y quemarás la grosura del carnero, y la grosura hará que suba como olor grato delante de él. ¿Y saben cuál era el orden? Llegaban, destazaban al animal, la cola la separaban porque era lo mejor, y antes de que el sacerdote tomara, tenían que quemar primero la grosura. Después de quemar la grosura, el sacerdote tenía que tomar la parte que le correspondía. Y la parte que le correspondía al sacerdote es el pecho, la pierna, la espaldilla y los lomos. Eso era lo que le tocaba al sacerdote. Pero ¿cuál era el orden? ¿Tomarlo primero y luego quemar la grosura? Era quemar la grosura y después tomar su parte. Pero estos sacerdotes, los hijos de Elí, tomaban primero su parte. A ellos no les importaba el orden, no les importaba el sacrificio como era. Ellos tomaban y no tomaban su parte, tomaban lo que ellos querían. Ojo, esto Dios lo ve mal. Estaban menospreciando la ofrenda al Señor. Verso 17 de Ramón, ¿qué dice? Era pues muy grande delante del Eterno el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Eterno. Sí. Ahora, observen. ¿Qué creen que estaban provocando en la gente cuando la gente veía que ellos no estaban respetando el orden del sacrificio? ¿Saben qué hacía la gente? La gente ya no traía carneros para ofrendar. Yo ya no llevo. No están respetando el orden. No es honesto. Pero esa es una cosa. Verso 22, Ramón, ¿qué dice? Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Ojo. ¿Estaban qué? Robando. Número uno, estaban robando.
estaban extrayendo de algo que no les correspondía. ¿Sí? Ellos al estar robando estaban trayendo pobreza al pueblo, estaban trayendo miseria, estaban trayendo escasez, estaban trayendo ruina. Pero aparte, estaban contaminando el altar todavía con la inmoralidad sexual. ¿Qué crees que se iba a reflejar en el pueblo? Imagínate, todo eso es lo que estaban haciendo estos muchachos. Y me encanta la forma en cómo los reprende Elí. ¿Cómo lo reprendió Ramón? Verso 23. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Imagínenselo a Elí. Ay, muchacho, pórtate bien. Ya escuché lo que andan haciendo y eso no está bien, hijos. Por favor, dejen de hacer esas cositas. ¿Sí? ¿Saben qué quería escuchar Elí? Elí quería escuchar a sus hijos decirle: papá, no hay problema. La gente ni se fija en lo que agarramos. Papá, no hay cuidado. Las muchachas quieren acostarse con nosotros. ¿Cuál es el problema? Ellas quieren. Entonces imagínense a Elí cuando alguien le preguntaba: oiga, sacerdote, ¿por qué sus hijos se acuestan con las muchachas? Ay, es que son unas huilas. Unas busconas. Nomás andan buscando a mis hijos. Viejas resbalosas. Imagínate a Elí diciendo ese tipo de cosas. Así como 2, 3 papás. ¿Ya se escucharon las moscas, eh? Si es un silencio. Imagínate. Sabía que estaban haciendo mal. Sabía lo que estaban haciendo. Voy a hacer como hacen 2, 3 papás modernos. Gritan, sermonean, patalean, pero al final de cuentas no hacen nada. ¿Sabes qué es lo que provocó Elí con eso? Dejó que las consecuencias llegaran a su familia. En vez de pararle el alto, dejó que las consecuencias llegaran a su familia. ¿Qué dice el 24, Ramón? No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Eterno. ¿Hacéis pecar a quién? Al pueblo. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que mis hijos tocaran aquí en el altar y que mis hijos se anduvieran acostando con las muchachas de la iglesia, o que vivieran en fornicación con alguna. Dime, ¿con qué cara te voy a llamar yo la atención a ti? Dime con qué cara lo voy a hacer.
No tengo cara para hacerlo. ¿Sabes qué es lo mucho que te voy a decir? Perdóname. Discúlpame, Ramón. Yo no soy nadie para juzgarte. Solamente Dios te puede juzgar. Yo no. Bien bíblico, ¿verdad? No, eso es mentira. Porque eso no es bíblico. Si yo tengo calidad moral, yo tengo que exhortarte. Si yo tengo calidad moral y puedo verte a los ojos, Ramón, yo puedo y debo de exhortarte y debo de quitarte de esa vida que estás viviendo. Pero si yo no tengo calidad moral, me voy a escudar hasta con lo que pueda. ¿Y sabes qué voy a hacer? Voy a hacer miserable al pueblo. Lo voy a hacer miserable. Lo voy a empobrecer. Lo voy a llevar a la ruina. Lo voy a llevar a la escasez. Los voy a llevar a mendigar pan. Los voy a llevar a endeudarse. Date cuenta de eso. ¿Por qué? Porque si yo sé lo que está pasando aquí, ¿por qué no he puesto el alto? ¿Por qué no lo paré? ¿Por qué no lo he parado? ¿Por qué dejé que llegaran las circunstancias y mis hijos tienen que morir? ¿Por qué? ¿Qué dice el 25, Ramón? Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Eterno, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Eterno había resuelto hacerlos morir. ¿Sabes lo que le espera a tu gente? Pero no dices nada. Imagínate. ¿Sabes cómo viven tus hijos? Porque lo sabes. No ocupas que vaya un profeta y te diga, sabes bien lo que tienes en tu casa. Sabes lo que tienes en tu casa de hijos y de hijas. Pero tu mismo pecado te ciega para que no abras los ojos. Y el día que pagues las consecuencias, no llores. Porque fue lo que hiciste, y fue lo que llevaste, y fue lo que sembraste. Y luego no te va a gustar la cosecha. Te digo algo. ¿Sabes cuántos años tuvo paciencia Dios con los hijos de Elí? 24 años. Esperando a que se arrepintieran. ¿Eso es misericordia? Demasiada misericordia. Hoy te digo, ¿cuánto tiempo lleva de paciencia contigo? ¿Cuántos años llevas? Y no quieres soltar ese pecado y no aceptas que estás en pecado. Hoy nos podemos escudar en dos textos. Y el primero es que decimos, allá en Primera de Juan, capítulo 2, creo, si no estoy mal por ahí en las cuentas, es donde dice que abogado tenemos a Jesucristo el justo. Y decimos, es que abogado tengo. Peque como peque, haga lo que haga, Él me defiende. Recuerda que es un Dios justo. Y Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros ¿qué? ¿Y confesar qué significa? Arrepentirme con todo el corazón para que aquello ya no dé más situaciones a futuro. Amén. Le estoy marcando el alto aquí
y ahora. Aquí y ahora. Hoy te digo, ¿cuántos de nosotros la regamos con nuestros hijos? ¿Pagaste las circunstancias? ¿Dolorosas? Yo hoy te aseguro que no quieres que las nietas pasen lo que pasaron tus hijos. ¿Te das cuenta, Vane, que muchas veces no se pone uno enfrente de ustedes por molestarte? Fíjate, Jesús, no se pone uno enfrente por molestarte o por hacerte pasar un mal rato. En el momento te hice pasar un mal rato, pero no quiero que pases un mal rato todo lo que te resta de vida. Por eso muchas veces, hijo, el viejo ese, porque muchas veces le dice, ay, el viejo ese, se pone enfrente. A veces sangrón y que no te entiende y que no te comprende y que nada más no te entiende porque ya está ruco, ya se le pasó la edad, ya piensa como vejestorio. Pero ¿sabes qué hace el viejo? Se puso enfrente. ¿Y sabes por qué se puso enfrente, hijo? Número uno, porque le teme a Dios. ¿Y sabes por qué se puso enfrente? Porque te ama. Porque Él no quiere que tú cometas los mismos errores que Él cometió. Él no quiere que tú cometas las cosas que Él hizo y que tuvo que pagar en su momento y se le hizo difícil, hijo, vivir una vida con situaciones personales. Él no quiere eso para ti. Por eso a veces el viejo se pone ahí y tú dices, no me entiende, es que no me entiende, es que no me entiende, es que es bien necio mi jefe. No, no es necio. El amor también hace que nos veamos como necios. ¿Cuántas veces te has visto necio, Diego? ¿Y lo haces por qué, Diego? Por amor, ¿verdad, Diego? ¿Y te ha dolido las palabras que te han dicho? ¿Te han lastimado? ¿Y aunque estés lastimado, vas a seguir luchando por ellas? No merecen tu cariño, hijo. No lo merecen. ¿Se dan cuenta, mujeres, que también el amor de un papá es grande? Muchas veces decimos que solamente el amor de mamá es grande. Les digo algo, y el amor de ellos también es muy grande. ¿Cuánto tiempo quisiste tener a tus hijos, Guillermo? Y hoy que empiezas a tenerlos, ¿cuántas cosas quieres sanar con ellos, Guillermo? ¿Por qué? Porque los amas. Pero los hombres no amamos, hijo. Los hombres solamente gritamos. O también los hombres amamos, hijo. ¿Cuántas veces te has puesto en el camino de tus hijos? Pero verdaderamente te has puesto porque los amas. ¿Y cuántas veces ustedes, hijos, han dicho, el viejo inútil este, ya quítese de mi vida, viejo, ya usted ya no sirve para nada? Y te digo algo, ¿habías pensado, Jesús? Quizás tú nada más habías visto el amor de tu mamá. Y quizás en otras circunstancias yo te hubiera preguntado y hubieras dicho, mi mamá me ama muchísimo, mi papá no. Pero te digo algo, Jesús,
con sus errores, sus imperfecciones, sus momentos que a veces no lo entiendes. Te quiere muchísimo. Más de lo que tú crees. A veces yo les mentiría si les dijera que yo soy un papá que todo el tiempo estoy abrazando a mis hijos o que lo estoy apapachando. No, te mentiría. No. ¿Cuánto lo quieres, Ramón? ¿Y cuánto es mucho? Fíjate hasta dónde llega el viejo. A dar su vida por ti, hijo. Porque él sea feliz. Porque él viva feliz. ¿Se dan cuenta? Un día me dijo una persona: no vas a entender el amor de padre hasta que lo seas. Hasta que seas papá vas a entender qué serías capaz de dar por alguien. Todo. Y te digo una cosa, eso es lo que más nos ciega, que sabemos que tenemos hijos que lamentablemente son no buenos, pero nosotros en nuestro amor solventamos cosas que no tendríamos que solventar. ¿Y sabes qué es lo que provocamos? Les provocamos que vivan en mayor pecado, porque no les fuimos de estorbo. Prefiero estorbarte ahorita. Prefiero estorbarte. Y aunque me veas mal, aunque no te agrade, aunque no te caiga, prefiero que ahorita te molestes conmigo y no que el día que mueras amanezcas en el infierno. Porque eso sí sería gravoso para mí. Prefiero que hoy te enojes conmigo, pero que después entiendas que lo hice por tu bien. Hoy entiendes, Roberto, cuánto te ama Miguel. Aunque ese viejo ni hablaba, ¿verdad? Y ni habla tanto. Pero te voy a decir una cosa, Roberto. Que se venga desde Chapala por ti en su moto y que venga y te lleve en ella. Quizás para muchos eso no es cariño. Es su deber venir por mí. No, no es su deber. Eso es cariño. Y es la manera del viejo de demostrar el cariño. Venirse manejando desde allá. O como el viejo que está allá mero atrás. Quizás ya estabas acostado, Israel, muchas veces. Papá, venga por mí.
Y ahí va Israel, siendo que era un tiempo que podías aprovechar para descansar, y no lo hacías. Fíjense, las mamás abrazan y son muy bonitas ellas abrazando. Los papás demuestran el amor manejando. ¿Cuántas de ustedes, hijas, tienen un chofer particular? Y eso no lo valoran, ¿verdad? James, ¿puedes venir por mí? Ahorita voy. Y dejó lo que estaba haciendo el viejo por ir. Qué hermoso es, ¿verdad, Cristi? Que el viejo se venga desde el olvido de Dios, allá donde le da vuelta al aire, y tenga que llegar hasta no sé dónde, pero el viejo llegó por ti. Y el viejo fue. Pero ese no es cariño. Lo tiene que hacer porque es su deber. No, ese es cariño. Y ese es amor. Inclina tu rostro un momento. Y pídele perdón a Dios si en algo no has estorbado a tus hijos, si en algo los has dejado que pequen y tú eres consciente de su pecado y los dejas seguir pecando. Y si lo hiciste cuando no eras cristiano y hoy que eres cristiano lo sigues soportando, pide perdón. Pide perdón. E hijos, denle gracias a Dios por ese papá gruñón, enojón o lo que sea. Quizás no es expresivo con su cariño, pero ese hombre a su manera ha tratado de que tú seas un buen hijo, de que seas un buen hombre, una buena mujer. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por el Padre que tuve, por ese hombre que me amó a su manera, por ese hombre que me dio lo que pudo y hasta donde él pudo, por ese hombre que quizás no era muy expresivo de cariño, pero que a su manera me amó con todo su corazón. Gracias por la vida de él, porque me enseñó a vivir, me enseñó a caminar, me enseñó a ser lo que soy hoy. Gracias por él, gracias por su vida, gracias por todo lo que él fue. Y siempre, siempre lo recordaré con el mejor recuerdo. Gracias, papá. Gracias. Gracias. Dirían por allá, hasta el cielo se puso triste
Así como estás sentadito, cierra tus ojos un momentito y vamos a orar para ser despedidos. Padre, te damos gracias, Dios, por la hermosa bendición que nos diste. Y de que hoy aprendemos, Dios, que tenemos que ser padres, que tenemos que ser lo mejor que podamos ser dentro de nuestro alcance y bendecir a nuestros hijos, Señor. Gracias, Padre, por todas las maravillas que tú haces, por las que sigues haciendo y por las que seguirás haciendo, Señor. Gracias. Despídanos de este lugar, mas no de tu presencia. Y te damos gracias por todo lo que tú vas a hacer en nosotros a partir de hoy. Gracias en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.